Un núcleo palmero es la organización efectiva de una planta de beneficio con sus cultivos propios, la de sus socios y la de sus aliados estratégicos o proveedores. Esta relación puede darse en las tres dimensiones, es decir, la planta de beneficio puede tener cultivo propio, puede haber cultivo de proveedores que alimente esa proveeduría o esa fruta que procesa la planta. Un núcleo palmero debe propender por la relación gana-gana entre la planta de beneficio y su base de suministro, donde haya cultura empresarial, donde se busque el beneficio de todas las partes integrantes del núcleo palmero, tanto de la planta como de su base de suministro, y que a través de la planta se genere una estructura de servicio, ¿sí?, para fidelizar, para integrar a toda esa base de suministro con sentido de pertenencia hacia el núcleo palmero. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda sesión de Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Sanipalma al servicio del sector palmero colombiano, que en este 2023 inició con mucha fuerza y continuará trayendo a todos ustedes contenidos muy interesantes y pertinentes del quehacer de Sanipalma y Fedepalma. Mantener el estatus fitosanitario es uno de nuestros objetivos sectoriales y, como ustedes bien saben, es una de sus grandes preocupaciones y un tema también que nos ocupa diariamente al interior de Sanipalma. Por ello, en la tarde de hoy, Gracie Sarria, líder del área de fitopatología de Sanipalma, nos presentará la conferencia titulada Pudrición de estípite, una amenaza real que podemos enfrentar y manejar con éxito. Como siempre, la invitación especial a escuchar el podcast Palmeros en Acción es el podcast de la palmicultura colombiana. En esta oportunidad están disponibles para ustedes los episodios 7 y 8 con temas muy importantes. El episodio 7 tenemos las enfermedades que no reconocen barreras, muy al lugar con nuestra conferencia de esta tarde, y justamente hoy salió al aire el 8º episodio con las proyecciones para este 2023 y cómo seguimos trabajando por una palmicultura única y diferenciada. Como siempre, los pueden encontrar en las plataformas YouTube y Spotify. Antes de iniciar la conferencia que tenemos preparada para ustedes esta tarde, vamos a tener la habitual exploración de expectativas. Recordemos que este webinar se nutre de sus opiniones, comentarios, por lo cual los invitamos a que nos compartan sus inquietudes. Para ello, nuestra compañera Brigitte Gañán nos acompañará en la formulación de estas preguntas. Hola Brigitte, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Silvita. Es un gusto saludarte y saludarlos. Como siempre, estamos compartiendo en estos momentos el link para que ustedes ingresen al Mentimeter, nuestra herramienta de interacción por excelencia. Agradecemos que le den clic al link que mis compañeros están compartiendo por el chat de Zoom y que vamos ingresando. Voy a abrir la votación en este instante, y la primera pregunta, Silvita, que tenemos preparada es: ¿qué pudriciones de estípite conoce y en qué zonas del país las han observado? Esa es la primera pregunta. Me cuentan si, o nos van contando en el chat si han podido ingresar o cómo va esta dinámica, esta interacción. Gracias, Brigitte. Como es habitual, vamos a utilizar la herramienta Menti. Para nosotros es muy importante que ustedes nos regalen sus opiniones, sus saberes, sus conceptos, porque esto nos ayuda a que nuestros conferencistas conozcan de antemano también cuáles son sus expectativas, qué esperan ustedes del tema que vamos a presentarle, y de la misma manera pues podamos interactuar con ustedes más fácilmente. Recordemos, y les aprovecho y les comento mientras escriben, que no tenemos la posibilidad de interactuar con ustedes por voz, así que lo vamos a hacer a través del chat, también en el espacio de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, para que puedan formular sus inquietudes, pero también nos hagan sus comentarios. Las preguntas las vamos a estar respondiendo al final, pero en este primer momento es muy importante poder saber
cuáles son sus opiniones y en este momento específicamente sobre qué pudriciones de estípite conoce y en qué zonas del país las han observado. En este momento veo, Brigitte, que tenemos 13, 17. 13 personas nos han dado sus respuestas, sus opiniones frente a la pregunta del tema de hoy, un tema de muchísima importancia, 16 personas y tenemos 142 participantes. Creo que podemos dar una esperita más. Sí, vamos a darles un momento. Tenemos en cuenta que cuando hacemos este tipo de preguntas abiertas, pues nos demoramos mientras ingresamos a la página y podemos escribir. Este año, Brigitte, arrancamos Colombia Palmera con mucha fuerza. Hemos tenido 2 de las sesiones con mayor participación, creo. Y pues con mayor razón, pues esperamos que por favor nos compartan y nos dejen saber cómo estamos en este tema sanitario, en una temática tan importante como son las pudriciones de estípite. Cada vez más tenemos más gente que se une al uso de este tipo de herramientas. Vamos desarrollando habilidades para escribir y para dar nuestras opiniones y eso nos alegra muchísimo. En estos momentos tenemos 32 respuestas. Tú me dirás si las vamos compartiendo. Yo creo que sí, ya es un número importante, las vamos revisando. Sin embargo, podemos ir recibiendo las que van ustedes digitando. Invitamos también a Grace a que esté muy atenta a esto que nos quieren contar nuestros participantes en esta tarde. Bueno, tenemos por acá frente a la pregunta de qué pudriciones de estípite conoce y en qué zonas del país las ha observado. Mencionan basal, húmeda y seca, húmedas, secas, observadas en Manica, Sanare. Aquí tenemos otra pudrición húmeda en el híbrido en Tumaco, pudriciones secas y pudriciones húmedas en la zona central, pudriciones en la zona norte, secas en la zona norte, en la zona de Urabá, pudrición seca de estípite, pudrición húmeda, pudrición basal. Creo que muchos de ellos están coincidiendo en las respuestas. Brigitte, tenemos acá zona suroccidental, Tumaco, pudrición de bases, peciolares, de estípite en cultivares híbrido o por G, pudrición de estípite seca, húmeda, pudrición alta de estípite, pudrición corchosa y pudrición basal en la zona oriental. Nos comentan también en la zona de Urabá, que la han observado. Por acá también mencionan nuevamente en la subzona del Casanare, pudrición húmeda del estípite en Tumaco, Nariño. Creo que estamos como presentes con esta problemática en todo el país. Gracie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría que nos comentaras qué opinión te merecen estos comentarios de nuestros participantes respecto a qué tipo de pudriciones han identificado y en qué zonas están presentes. Hola Silvia, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy interesante, Silvia, ver las respuestas de todos nuestros asistentes. Creo que estamos todos y vamos a hablar hoy de muchas cosas que nos interesan a todos. Muy interesantes las respuestas. Creo que pues, las demás respuestas que venimos recibiendo están muy por la línea. Gracias, Gracie. Y seguramente en el desarrollo de tu conferencia profundizarás muchísimo más en esta problemática y con toda la información interesante que traes para poder entender y conocer cómo manejarla y cómo podemos superar juntos esta problemática. Yo creo, Brigitte, que ya con esto podemos continuar con nuestra siguiente pregunta. Así es, mi Silvia, tenemos una siguiente pregunta, pero está como muy escondida, no la alcanzo a leer, no sé si tú la alcances a leer, Silvita, por favor. Sí, esa pregunta es, ¿en qué momento las pudriciones de estípite se convierten en una amenaza? Entonces, voy a abrir la votación, sí, adelante. Bueno, les iba a comentar nuevamente, ingresamos a través del mismo link. Si tienen la página quieta, la refrescan para que se actualice la pregunta. Es también una pregunta de respuesta abierta. Muchos de los participantes que estamos acá somos
técnicos, agrónomos, conocedores de nuestros cultivos, muy conscientes también de nuestra problemática fitosanitaria, y entonces es muy interesante que nos puedan contar en qué momento estas pudriciones que observamos en las palmas se convierten en una amenaza. ¿Cómo hacemos para saber si es o debe generar una alerta que amerite toda una estrategia de manejo? ¿Cómo hacerlo? Que es gran parte de lo que Gracie nos va a contar en la tarde de hoy. Bueno, ahí poco a poco vamos obteniendo respuestas a esta pregunta. 12 respuestas por el momento, 181 participantes, aunque también tenemos en el chat aparecen 24 mensajes. Es posible que allí también hayan respuestas a las preguntas que se están haciendo. 15 respuestas en el momento. Ok. En el chat estamos viendo parte de las respuestas a la pregunta anterior, donde nos comentaban igual, pudriciones de estípite húmeda y seca, y estaban haciendo referencia a la presencia de esta problemática en la zona oriental, en la subzona del Casanare. Veo comentarios. Bueno, creo que estamos muy en la línea de lo que observábamos en la pantalla. En este momento tenemos, Brigitte, ¿cuántas respuestas? 22 respuestas, Silvia. Tenemos 22 respuestas y tú me dirás si ya compartimos. Creo que sí, yo creo que las podemos ir viendo. Nos interesa saber cómo hacen ustedes para determinar o en qué momento definen que estas pudriciones de estípite que observan en el campo, en los lotes, se convierten en una amenaza. Tenemos acá las respuestas. Entonces nos comentan desde el momento en que no prestamos atención al cultivo, cuando no aplicamos mejores prácticas, cuando no hacemos censos. Nos dicen también cuando comienza a observarse pérdida en el fruto, secamiento o disminución de la producción, cuando se empieza a tener palmas fracturadas, cuando pasa a incidencias altas, cuando empezamos a tener que hacer erradicaciones de palmas, cuando estas son fuente de inóculo para otras palmas que se pueden enfermar. Por acá nos comentan cuando el porcentaje de incidencia supera el umbral económico, cuando se observa que hay un foco, cuando el estípite se adelgaza al punto de que se pueda fracturar la palma, cuando ya se refleja daño en las inflorescencias, en las raíces, en las hojas, lo cual limita y perjudica la producción, cuando existen pérdidas de palma que afectan la productividad, cuando se ve afectada la producción y se observa un aumento en la enfermedad. Las pudriciones se vuelven amenaza desde que se tienen plantas infectadas en el lote y estas no se les da como procedimiento y control. Muy diversas las respuestas, Gracie. Ya que nos vas a ampliar este tema, ¿cómo es estos puntos o estos signos de alerta que nuestros participantes manifiestan, tienen en cuenta al momento de determinar que es una amenaza la pudrición de estípite? Gracias, Silvia, y también gracias por sus respuestas. Muy interesante y muy bien que nuestro público está acorde con lo que en realidad son los problemas fitosanitarios, en este caso las pudriciones de estípite, porque realmente las enfermedades en palma, aceite y en cualquier cultivo son una amenaza cuando empiezan a desestabilizar la palma, a desestabilizar la planta, la producción, y cuando empiezan a adquirir a tornarse epidémicas o afectar un gran número de plantas, basado inicialmente en una detección tardía o en que podemos tener fuentes de inóculo. Entonces, en sus respuestas veo mucho conocimiento y qué bueno que hoy vamos a poder compartir cosas, y la idea de este espacio es que tengamos esa disponibilidad todos de compartir, de escuchar y de intercambiar ideas para el beneficio de todos. Muy interesantes las respuestas, Silvia. Gracias, Gracie. Bueno, entonces, antes de dar inicio a la agenda académica de esta tarde, quiero contarles algo muy especial, y es que tenemos un invitado que es nuestro invitado sostenible de hoy, es el Leopardus pardalis, que lo conocemos popularmente como ocelote, tigrillo o cunaguaro
Este magnífico mamífero hace parte de la fauna y del paisaje natural de nuestras zonas palmeras. Recordemos que esta especie cumple con un importante papel en el equilibrio de los ecosistemas en los que habita, garantiza la supervivencia de especies menores, protege el agua, protege los bosques. Además, sabemos que es parte de nuestra identidad cultural, que nos vincula a nuestros territorios, un tema muy importante. Toda la información sobre nuestro invitado sostenible de hoy la pueden encontrar en El Palmicultor. Aquí tenemos el código QR. Los invitamos a que visiten este portal informativo que está disponible para todos ustedes con gran variedad de contenido sobre nuestro sector. Bien, entonces continuamos con la agenda que tenemos preparado para esta tarde y tengo el honor de presentar a nuestra conferencista, Gracie Andrea Sarriavilla. Gracie es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, de sede Palmira. Tiene un magíster en ciencias agrarias con énfasis en fitopatología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Gracie cuenta con más de 20 años de experiencia de trabajo en el sector y de su amplia trayectoria profesional en el área de la fitopatología se destaca su trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico Vegetal del ICA, haciendo diagnóstico de enfermedades en diferentes cultivos, especialmente maíz, plátano, entre otros. Su trabajo en Cenipalma y la identificación de Phytophthora palmivora como el agente causal de la pudrición de cogollo, en el diagnóstico, biología y estrategias de manejo de las principales enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Ganó también el Premio Nacional de Fitopatología Gonzalo Ochoa en el año 2000, conferida por la Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias Afines, y es además investigador junior del Ministerio de Ciencias con múltiples y destacadas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como líder del área de fitopatología de Cenipalma. Gracie, es un honor, un gusto. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Silvia, a ti por la presentación, al comité directivo por invitarnos a participar de este importante evento y a todas las personas que están hoy aquí, porque el hecho de que nos encontremos en este espacio nos muestra el interés que tenemos todos en esta problemática fitosanitaria de la palma de aceite. Quiero agradecerle a todo el público y también a todos los palmicultores, a todas las gerentes, a las plantaciones, a los técnicos, porque en realidad todo lo que les voy a hablar hoy, lo que hace Cenipalma en el día a día es parte del esfuerzo de todos los palmicultores y del esfuerzo que hacen los palmicultores para que Cenipalma pueda adelantar estos trabajos. Entonces quiero agradecerles inicialmente e invitarlos a que de aquí en adelante en esta presentación todos nos sumerjamos en este mundo de las pudriciones de estípite y podamos hablar de ellas y que pues que podamos compartir todo lo que hace Cenipalma respecto a eso. Yo le he denominado pudriciones de estípite una amenaza real que podemos enfrentar y manejar con éxito porque creo que en los últimos años todos hemos observado cómo la incidencia de las pudriciones de estípite ha crecido en cada una de las zonas palmeras y lo que antes eran unos casos esporádicos, hoy en día tenemos unos problemas mayores que necesitan abordarse de una manera diferente, necesitamos enfrentarlos, necesitamos conocerlos y necesitamos tener las herramientas, sobre todo en el conocimiento de las enfermedades. Si uno las conoce y las entiende, puede contrarrestarlas. Uno no puede luchar contra un enemigo que no conoce y la idea de hoy es esa. Sé que ustedes tienen conocimientos previos, pero bueno, la idea es que podamos compartir hoy y al final del día tener unas buenas conclusiones de este evento. Entonces empecemos. Cuando hablamos de las pudriciones de estípite y de esos síntomas que vemos en campo, a todos nos cuesta trabajo la identificación temprana a partir de esa parte externa y especialmente en el área foliar, y es debido a que el estípite pues es el estípite pues a través del estípite se mueven, perdón, yo intento poner el puntero aquí, no veo opciones de puntero ya, aquí. Ok, a través del estípite se mueven todos los nutrientes y el agua y todo lo que la palma necesita para hacer fotosíntesis, para ser productiva. Pero ¿qué pasa cuando el estípite se daña, cuando tenemos o cuando permitimos que esas pudriciones avancen y afecten completamente el estípite? Pues lo que ahí se ve es que el mecanismo de transporte de la planta se ve afectado por completo. Y eso básicamente lo que nosotros vemos en campo
en la parte foliar muchas veces nos desconcierta o no nos hace sentir claro o bien tranquilos respecto al diagnóstico, teniendo en cuenta de que muchas veces se parecen a las deficiencias nutricionales, o cuando vemos acumulación de flechas muchas veces pensamos, ¿será que eso es una deficiencia, un estrés hídrico? Entonces muchas veces esa parte diagnóstica basada en la parte aérea se nos complica un poco, teniendo en cuenta que esos síntomas pueden confundirse con los relacionados con deficiencias en transporte de agua y nutrientes en la palma. En Colombia en estos momentos o en estos últimos años, como yo les mencionaba, las pudriciones de estípite se han acentuado muchísimo la incidencia de nuestras zonas palmeras. Aunque hay otras pudriciones que no voy a hablar de ellas hoy, pero son de menos importancia, considero. Aquí ustedes van a ver en cada zona palmera cuáles son esas pudriciones de mayor importancia y están escritas de la misma manera, cuáles son más importantes para cada zona hacia abajo. Así están ubicadas en cada zona palmera de nuestro país. Las pudriciones que están viendo en estos momentos en rojo, como la pudrición húmeda del estípite y la pudrición alta del estípite, son enfermedades relativamente nuevas. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nuevas? ¿O por qué si yo ya las conocía? Pues en Tumaco, la pudrición húmeda del estípite es una enfermedad relativamente nueva. No se había observado en la forma en que se está observando en la actualidad, afectando las plantaciones con una alta incidencia. Y la pudrición alta del estípite que estamos registrando en la zona norte, pues es una pudrición diferente a la que nosotros habíamos observado hace muchos años. Recuerdo que en las plantaciones se presentaban casos esporádicos de pudrición alta y normalmente eran una o dos plantas y se eliminaban y ahí quedaba el problema. De esta pudrición alta, el estípite de las que les voy a hablar hoy es una pudrición diferente ocasionada por un patógeno mucho más fuerte y que amerita que ustedes lo conozcan hoy y estén pendientes de ellos en sus plantaciones, porque si la llegan a ver con estas características, tenemos que enfrentarla de una manera diferente a esas pudriciones altas que habitualmente veíamos en palma de aceite. Entonces, en ese orden de ideas de lo que tenemos en cuanto a pudriciones en nuestro país, vamos a ver unos datos que tenemos de la zona norte palmera que nos permiten ver un poco y conocer cómo es esa incidencia de esas pudriciones. Por ejemplo, este es el caso de la pudrición seca del estípite. Esta pudrición seca, aquí ustedes pueden ver casi 53.000 casos en la zona norte palmera únicamente. Ahí, ¿cómo quito esto de aquí? Entonces, solo un segundo que tengo un inconveniente técnico aquí. Daisy, en este momento estamos viendo tu pantalla, perfecto. En Sí, la solo que yo tengo diapositiva. un inconveniente acá, pero ustedes no lo tienen y yo sí. Pero tranquilos, ya voy a seguir. Ok, De acuerdo. entonces, si miramos estos casos en la zona, solo en la zona norte palmera tenemos aproximadamente 52.000 casos acumulados de pudriciones secas del estípite. Pero aquí, en este aspecto, yo quería mostrarles algo muy interesante y es que a pesar de que solo esto es en una zona palmera, el real problema ahorita, en estos momentos en la zona pueden haber bastantes casos de pudrición seca, pero si miramos a dónde están reportados esos casos, están reportados principalmente en planta adulta. Pero si miramos el resto de zonas del país, el problema radica con la pudrición seca en que se está presentando en plantas jóvenes y especialmente en las renovaciones que tenemos con el híbrido. Entonces ahí radica el problema de esta pudrición seca del estípite de las que hoy les voy a hablar. Adicionalmente tenemos la pudrición húmeda del estípite, que en estos momentos, si miramos las cantidades de casos de la zona norte palmera, son aproximadamente 1.600 casos, solo de la zona norte. Y ustedes dicen, bueno, sí es relativamente baja. Sin embargo, la importancia real de esta enfermedad es en el poder de diseminación que tiene. O sea, si tenemos un caso nomás y lo podemos manejar, pues no hay problema. Pero si hay muchos casos y no se manejan, pues puede llegar a acabar lotes completos o plantaciones completas porque se disemina muy rápido y adicionalmente no tiene cura. Entonces, por eso también hoy estamos abordando esta enfermedad. Y en el caso de la pudrición basal del estípite,
aunque es una enfermedad que nosotros en Colombia, gracias al trabajo de los palmicultores, de muchas plantaciones de Cenipalma y del área de extensión de Cenipalma, es una enfermedad que, aunque es muy importante en los principales países productores del mundo, por las pérdidas que ocasiona, por el poder de diseminación y sobrevivencia de esta enfermedad, para nosotros todavía está confinada a unas regiones y a unas plantaciones, entonces hoy debemos hablar de ella porque debemos estar atentos a la forma en que se presenta y a la forma en que debemos actuar. Entonces, en ese orden de ideas y con estos datos de la zona norte, les voy a mencionar de qué vamos a hablar hoy, básicamente en nuestra presentación. Vamos a hablar primero de la pudrición seca y de la pudrición húmeda del estípite, que las vamos a tocar en el orden de lo que para mí, de lo que son más, de las que son más importantes. En el caso de la pudrición seca y de la pudrición húmeda están de primeras, pero no quiere decir que sean menos importantes, las vamos a tocar ahí para dejar como las más fuertecitas para el final. Entre esos tenemos la pudrición basal del estípite, la pudrición alta del estípite y finalmente la pudrición de bases peciolares, que de pronto en algunas zonas no se presenta de esa misma, no la conocen mucho en algunas zonas palmeras, creo, y algunas plantaciones ni siquiera creo que no tienen todavía registros del problema, pero quiero que la toquemos hoy para que todos estemos enterados de lo que debemos estar atentos en nuestras plantaciones. Entonces vamos a empezar en ese orden de ideas a hablar de la pudrición seca del estípite. La pudrición seca del estípite, como pueden ver aquí en estos registros, es una enfermedad súper antigua, está desde 1924 reportada en África Occidental. Sin embargo, en Colombia también Cenipalma la ha trabajado desde hace mucho tiempo, el doctor Nieto trabajaba en ella. Es una enfermedad muy antigua y lo importante de ella, como les comenté, es que estaba relegada o todos esos casos que se veían eran hacia la etapa final de la palma, o sea, cuando ya estaba adulta. Y nuestra preocupación hoy en día en Cenipalma es que cada vez los cultivos son afectados de manera más temprana. ¿Cuáles son los síntomas que están asociados a este problema principalmente? Cuando la planta ya está afectada, cuando el estípite tiene unos daños muy fuertes, ya nosotros podemos ver esos daños foliares. Esos daños foliares o estos síntomas que les voy a mostrar hoy son especialmente para palmas que están muy afectadas. Pero más adelante verán cómo, por ejemplo, en cultivos como el híbrido, los síntomas a veces no son muy perceptibles en la parte aérea. ¿Cuáles son esos síntomas? Son la clorosis en hojas muy jóvenes, acumulaciones de flecha, amarillamiento y secamiento de esos foliolos rudimentarios, enguinesis básicamente, hay acumulación de inflorescencias masculinas y en estados muy avanzados también hay enruanamiento, que es cuando las hojas se pliegan al estípite de la palma de aceite. Adicionalmente, en esos estados avanzados de deterioro, en la base del estípite, hay un necrosamiento del tejido, tanto que se puede ver externamente en forma de cráteres. Hay acumulación en esos sitios donde la planta está tan afectada por ese daño, como un mecanismo de la planta de sostenerse y de anclarse, ella emite esas raíces adventicias. Eso es un mecanismo de la planta de sostenerse. ¿Sale? Sí, te escuchamos. Ok. Ok. Entonces, en la planta, ella emite esas raíces adventicias como un mecanismo de anclaje. Sin embargo, cuando ya el estado de degradación del estípite en la base es tan fuerte, pues las plantas así hayan emitido, miren la cantidad de raicitas que ella intenta emitir para anclarse. Pero a pesar de eso, por el peso de los racimos y de toda la parte foliar, y muchas veces también por daños de insectos, como estrategos atraídos por esta degradación, las plantas terminan por volcarse. Ahora no me deja pasar. Ahora no me deja pasar.
Ok. Gracie, ¿puedes escucharnos? Sí, yo te escucho. Yo te escucho, pero Ok, ¿tienes dificultades técnicas? Vamos a ya, ok. consultar para que Perdón. nos puedan apoyar. Ya pude avanzar, Silvia. Ok, Listo, gracias. vale, perfecto. A nivel interno en las plantas, cuando las lesiones comienzan, son pequeñas lesiones necróticas de forma irregular que pueden ir avanzando en la parte basal del estípite. Si miran bien, estas lesiones son muy necróticas, tienen unos bordes muy definidos y tienen un color muy definido. A medida que avanza, ya empiezan a mostrar esa degradación que se da al interior del estípite. Y en estados más avanzados ustedes ya pueden ver que hay una degradación como en forma de turba en la parte del estípite y tiene unas zonas un poco más claras de avance. Sin embargo, este tipo de daño, este daño necrosado, siempre es muy característico de este tipo de pudrición seca del estípite. Aquí podemos ver cómo en estados avanzados de la pudrición los tejidos se degradan por completo como si fuera una turba. En el caso de guinensis, aquí podemos apreciar de otra manera cómo se puede ver ese daño en esas bases de esas plantas afectadas por la pudrición seca. Y igual por ese lugar donde hay esa degradación interna del estípite, también las raíces se pueden ver afectadas, como ven en esta fotografía, las raíces también tienden a necrosarse, a podrirse secas, afectando de esta manera todo el mecanismo también de anclaje y de nutrirse de la planta. Por eso es que nosotros vemos siempre cuando tenemos este problema ya en estados avanzados que ya las plantas presentan clorosis. En el híbrido ocurre algo diferente un poquito diferente a lo que les mostré en guinensis. El híbrido regularmente cuando tiene la afectación por pudrición seca del estípite, el área foliar está muy bien, no hay clorosis, las hojas se ven sanas, los racimos, sí se puede ver un poco de acumulación de inflorescencias masculinas en el híbrido cuando tenemos pudrición seca del estípite, pero cuando empezamos a mirar en la parte de la base de las palmas, algunas de las bases peciolares se observan muy degradadas y cuando las retiramos podemos ver como al interior del estípite hay una degradación completa de esos tejidos. Miren aquí hay una necrosis. Este daño regularmente es de color pardo, anecrótico y en estados avanzados comienza a degradar por completo el tejido de tal manera que empieza también, al igual que en Glinensis, a observarse el daño como si fuera una turba afectando esas bases del estípite. Aquí pueden ver la acumulación de raíces adventicias que se da en el híbrido es muy alta, incluso yo creería que mucho más alta que en Guinensis. La capacidad que tiene el híbrido de responder y de intentar recuperarse ante esos problemas. Ustedes miran aquí en una parte de daño la cantidad de raíces que el estípite ha emitido intentando anclarse por la pérdida de la consistencia y de esas pudriciones en el híbrido. A nivel interno, tanto en híbrido como en guinesis, nosotros hemos estado trabajando en encontrar qué microorganismos hay asociados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si esa enfermedad ya está diagnosticada? Hay un registro en el cual se asocia ceratocistitis a este problema fitosanitario, pero nosotros hemos observado especialmente en cultivares híbridos que hay unas diferencias y en las muestras que hemos tomado y hemos traído al laboratorio, nosotros no hemos aislado ceratocistitis ni tilabiopsis de esos tejidos. Por el contrario, estamos encontrando otro tipo de microorganismos que nos están moviendo a realizar nuevamente ese trabajo de diagnóstico para corroborar, especialmente en el híbrido que en estos momentos está siendo afectado en esas zonas de renovación por este problema fitosanitario, con el fin de ver si está asociado o no a ceratocistitis. Hemos tomado muestras, las hemos traído al laboratorio. Estas muestras han sido procesadas en diferentes medios de cultivo, dando la oportunidad que nos crezcan diferentes microorganismos. Y es así como hemos encontrado otro grupo diferente de microorganismos, tanto en guinensis como en el híbrido, que no corresponden al ceratocistitis ni al tilabiopsis que está registrado en palma de aceite asociado a esta enfermedad. Eso nos ha movido a que
para hacer un diagnóstico definitivamente tenemos que hacer pruebas de patogenicidad. Aquí tienen solo uno de esos resultados importantes que tenemos asociado a un microorganismo diferente en el cual se han inoculado plantas de vivero, bueno, un poquito más grande de vivero para poder verificar el estado de esa pudrición y en el cual ustedes pueden ver aquí una secuencia de fotografías tomadas durante 3 meses, que fue la primera observación que hicimos. En estos momentos tenemos nuevas pruebas montadas, pero como pueden ver ustedes aquí, con este microorganismo ya hay una degradación en la zona de inoculación que nos permite ver que definitivamente tenemos que seguir revisando esta pudrición seca porque pueden haber otros microorganismos involucrados como patógenos. Entonces, si miramos como manera de pensar qué podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer con esta pudrición seca. Como les mencioné, la preocupación ahora es la aparición cada vez más temprana de este problema fitosanitario. Está apareciendo en cultivos muy jóvenes, especialmente en el híbrido, en las zonas en las cuales el híbrido para nosotros es nuestra esperanza porque estamos sembrándola para reemplazar los guinesis que están siendo afectados por PC. ¿Y qué hemos observado en esas plantaciones? Básicamente es que estos síntomas más tempranos obedecen al daño de estrategus cuando las plantas estaban pequeñas. Cuando las plantaciones sembraron en algunas oportunidades, ese manejo no fue tan bueno, ni en vivero ni en los primeros años del establecimiento, y todas esas lesiones que quedaron ahí por el daño de estrategus, pues han ocasionado que las plantas continúen degradándose y así hoy en día cuando los cultivares híbridos y algunas plantaciones jóvenes de guinensis también tienen 8 a 10 años, pues estamos viendo problemas de volcamiento. Entonces, si pensamos en cuál es la principal estrategia que nosotros tenemos que establecer preventiva, pues además de lo que hemos hablado siempre de las buenas prácticas agronómicas que no las tenemos que dejar de lado, nosotros tenemos que establecer nuestras plantaciones haciendo un correcto manejo, una adecuación de los terrenos, un establecimiento de coberturas, drenajes, la fertilización de los lotes, el manejo de esas plagas de manera preventiva para evitar que el estípite se dañe. Entonces, todo eso tiene que ser de manera preventiva, antes de que tengamos esas heridas en el estípite que bajo condiciones donde están los microorganismos, pues van a aprovechar esas heridas para continuar dañando el estípite. Y lo más importante es que nosotros no vamos a ver ese daño en corto plazo y vamos a pensar que las plantas sobrevivieron al daño de estrategus y que no pasó nada en nuestras plantaciones, pero lo que estamos viendo ahora es 10 años después tener que recoger nuestras palmas del suelo porque ya están completamente deterioradas y esto es algo que nosotros podemos empezar a prevenir en las plantaciones. Otro aspecto importante es la detección temprana de esas palmas afectadas. ¿Por qué la detección temprana? Porque nosotros podemos pensar en hacer cirugías en esas plantas, especialmente en guinesis y en el híbrido solo en casos iniciales. ¿Por qué les digo que en el híbrido en casos iniciales? Nosotros ya hemos intentado hacer esas cirugías tratando de retirar ese tejido que está ubicado en las bases afectadas y en el híbrido por el peso de esos racimos, como se llenan de bien en el híbrido, como son de productivos los híbridos, pues las plantas que tienen esas cirugías tan profundas no aguantan y terminan por volcarse. Y eso solo lo podemos contrarrestar si hacemos una detección temprana de esas palmas afectadas. Adicionalmente, es muy importante que cuando hagamos esa detección temprana y pensemos en retirar esos tejidos, nosotros tenemos que aplicar una pasta para proteger esos tejidos de que no se sigan dañando, porque igual vamos a retirar el tejido, vamos a dejar una puerta, ¿cierto? Una herida, especialmente en cultivares híbridos, no es recomendable. Entonces tenemos que aplicar una pasta protectante. Además de eso, tener en cuenta cuando nosotros tenemos una única palma afectada en un lote o en una plantación, pues tener claridad si tengo una sola afectada, pues es mejor quitarla, ¿cierto? Cenipalma no siempre está diciendo que hay que eliminar. Cada uno de ustedes tiene que mirar en sus plantaciones cuáles son el número de plantas que yo tengo afectadas y si esa eliminación a mí me va a servir o no. Si tengo una sola planta, 2 o 3 plantas afectadas en un lote o una plantación, pues es algo que yo puedo pensar en que la quito, me quito ese problema encima, me quito la fuente de inóculo, entonces evito que eso se siga diseminando y también evito que mis futuras generaciones de la palma tengan esa fuente de inóculo ahí. Así que
la actividad de quitar plantas afectadas depende mucho de las condiciones que ustedes tengan. Si es una plantación que está muy afectada, obvio que no le vamos a decir al palmicultor tiene que quitar toda la plantación, ¿cierto? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a hacerlo. Adicionalmente, esos residuos tienen que tratar de ser manejados en campo. Nosotros tenemos que tratar de quitar esos tejidos afectados y aplicar fungicida o insecticida para evitar que sea visitado por insectos. Pero definitivamente algo que podemos usar es la cal viva con el fin de disminuir ese efecto de esa fuente de inóculo que estamos dejando ahí en el suelo. Y básicamente los censos fitosanitarios que regularmente pensamos que los podemos hacer cada 3 meses, cada 6 meses, algunas plantaciones cada año. Debemos de establecer esa cultura de revisar la parte fitosanitaria de nuestras plantaciones al menos cada mes. Pero cuando tenemos la presencia de este tipo de problemas, pues nosotros ya tenemos que pensar en que esos centros tienen que ser cada vez más tempranos. Ahora vamos a cambiar a otra pudrición, que es la pudrición húmeda del estípite. Como ya les mencioné, esta enfermedad es una enfermedad muy antigua y así como es de antigua, puedo decirles con toda seguridad que no está identificado su agente causal. Está asociado a bacterias. Nosotros en Colombia, con los problemas que hemos tenido, ya tenemos dos géneros bacterianos asociados a este problema. Sin embargo, nosotros aún estamos en nuestras pruebas de patogenicidad, aunque hemos tenido patogenicidad en condiciones controladas, necesitamos ver cuál de estas dos está directamente asociada al problema. Pero lo más importante que deben saber de esta enfermedad es que inicialmente o frecuentemente nosotros la podemos ver es en palma joven, de 3 a 5 años es cuando nos puede afectar muchísimo las plantaciones, aunque eso no quiere decir que no puede afectar palmas adultas. La otro aspecto más importante es que bajo condiciones de alta humedad nosotros podemos tener un rápido desarrollo de síntomas, las plantas se pueden afectar en corto tiempo. Sin embargo, en condiciones del llano hemos observado que algunas plantas pueden permanecer mucho más tiempo ahí sin afectarse completamente. Sin embargo, este es un problema letal. Las plantas al final se van a morir por la pudrición, por todo el deterioro que se da con este problema. Se ve favorecida muchísimo por esos malos drenajes, porque las raíces puedan estar afectadas por el daño de esas bacterias de una manera muy temprana, es decir, cuando la diseminación se da muy rápido por escorrentía en las plantaciones. Dentro de esos síntomas que se asocian a este problema, es muy importante que los tengan en cuenta, sobre todo en los sitios donde tenemos problemas de marchitez, que es marchitez letal en la zona oriental o marchitez en la zona central, porque pueden confundirse con esos tipos de marchiteces. Sin embargo, aquí es muy importante que tengan en cuenta el tipo de daño. Si miramos esta hoja que está aquí en esta fotografía, ustedes pueden ver que ese síntoma es muy característico de este tipo de pudrición, porque es como si la hoja se hubiese calentado o en términos muy coloquiales podríamos decir como si se sancochara la hoja. Aquí pueden ver cómo ese daño puede empezar desde las puntas de los foliolos hacia adentro, puede presentarse clorosis en esas hojas o incluso en algunos casos pueden observar unos foliolos necrosados o sancochados en medio de algunos que apenas están cloróticos. Entonces no es un problema ordenado, ustedes no van a verlo de manera ordenada en cuanto al daño en los foliolos. Pueden ver clorosis y como pueden ver aquí hay algún daño en las puntas de esos foliolos, pero quizás algo que a veces nos confunde y que puede presentarse en las plantaciones es que cuando tienen las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, esas hojas afectadas pueden presentarse en algunos casos de manera ascendente, de las hojas bajeras hasta las hojas más altas. En otros casos podemos ver que el daño se puede ir más relegado hacia un lado del estípite o hacia un lado de la planta, por eso lo podemos ver más lateral que avanzando de manera ordenada. Sin embargo, un aspecto importante es que a medida que va avanzando, va secando las plantas, las puede marchitar, como pueden ver aquí. Si miramos esto, se nos puede asemejar en algunos casos a marchitez, porque las plantas al final del día terminan marchitándose.
Adicionalmente podemos ver pudrición de frutos y esto aquí es muy importante. Esta pudrición de frutos, cuando está asociada a la pudrición húmeda del estípite, los frutos se degradan, se licúan por completo. Miren aquí cómo se puede ver ese tejido licuándose, pudriéndose de manera acuosa. Adicionalmente, ustedes pueden percibir el olor de la pudrición, pues tiene mal olor. También se puede ver las inflorescencias, cómo se degradan y hay una pudrición acuosa al interior de ellas. Y este quizás es uno de los aspectos que les puede ayudar muchísimo a diferenciar esta pudrición húmeda del estípite por la degradación que se da en las inflorescencias. Esas inflorescencias empiezan a podrirse, a necrosarse, a degradarse y en los estados avanzados ustedes pueden ver cómo se licúa el tejido por el efecto de estas bacterias asociadas a la pudrición húmeda del estípite. A nivel del estípite, un aspecto importante es que él se degrada por completo, algo que no verían en una planta con marchitez, ¿no? El estípite se puede degradar y en los estados avanzados podemos ver cómo se quedan todos esos haces vasculares ahí, se ven como fibras pegadas en el estípite mientras el interior del estípite está degradado de manera acuosa. En plantas jóvenes podemos ver que en estados iniciales, cuando ya está avanzando, podemos ver estas áreas como cloróticas, acuosas dentro del estípite que tienden como a moverse por esta parte vascular de la palma. Esto especialmente es en palma joven. Sin embargo, a medida que estas pudriciones avanzan, pueden degradar el tejido de una manera muy fuerte, como lo ven aquí. En algunos casos se puede licuar y todo esto puede empezar a generar esos exudados bacterianos por ese daño que se da en el estípite. Adicionalmente, con la pudrición húmeda van a observar degradación de las raíces. Las raíces se pudren, en algunos casos pueden tener olor fétido. Aquí pueden observar cómo se puede ver esa degradación a nivel interno del estípite y pueden también observar cómo desde esas raíces empieza a moverse esa pudrición hacia el lado donde están ubicadas en el estípite de una forma acuosa, como la ven aquí. Por sus características y por su condición de pudrición bacteriana, ustedes pueden ver esas zonas de avance acuosa siempre, van a ver siempre que se pierde la consistencia del estípite comparada con las zonas secas. Y en algunos casos podrá verse la afectación en el total de las plantas, y adicionalmente podrán ver la pérdida de consistencia que se da. Normalmente en el estípite cuesta trabajo hacer esto de colocar el cuchillo ahí, pero pues en este caso las plantas, el estípite o cualquier otra herramienta puede penetrar porque hay una pérdida en la consistencia del estípite. Ahí pueden ver la forma tan fácil en la que puede entrar debido a que la pudrición pues está afectando la consistencia del estípite. ¿Qué podemos hacer para el manejo de la pudrición húmeda del estípite? Lo principal que podemos hacer es tenerle miedo. ¿Por qué le digo esto? Porque regularmente las plantaciones o en las plantaciones a veces vemos que es una pudrición húmeda y pensamos, bueno, si es una pudrición la podemos manejar. Regularmente le corremos a otras cosas y a estas no. Entonces pensamos que se puede manejar al día siguiente o a la semana siguiente. Y esta enfermedad, como les mencioné, puede tener dos caras diferentes. Una es, si yo la detecto de manera oportuna y hago un buen manejo oportuno, yo puedo frenar el problema y puede pasar desapercibido o puede pasar por un problema menor en la plantación. Pero si yo no hago las cosas rápido y no las hago a tiempo, puede pasar de ser 2, 3 plantas afectadas a ser 100 palmas por censo y afectar completamente una plantación, que es lo que ya hemos visto con este problema fitosanitario. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver fotos de una plantación que tristemente cuando tuvo el problema, a pesar de los esfuerzos de la plantación, pues el río se entró a la plantación. Y entonces imagínense si tengo un problema bacteriano y se entra el río, pues la diseminación fue muy fuerte. Aquí pueden ver cómo se afectó completamente la plantación y pues a pesar de los esfuerzos que ellos hicieron no lograron frenar el problema.
Es muy importante que en las plantaciones mantengamos de manera preventiva los drenajes muy bien instalados, que tengan el mantenimiento correcto. Y cuando ya detectemos el problema, tenemos que tener claridad específicamente en qué época del año estamos. Si a nosotros se nos presenta la pudrición húmeda del estípite en el verano, perfecto, la podemos eliminar, la podemos picar, así como lo hizo este palmicultor. Estas fotos me las compartió él. Él picó su planta en el sitio, si pueden ver aquí, él la picó en el sitio donde estaba, ahí mismo la dejó, aplicó fungicida, insecticida, bactericida, y además de eso le hizo aquí un canal para evitar que el drenaje, el agua escorrentía drenara al resto de su plantación, y aplicó cal sobre todos esos residuos de tejido. Este palmicultor detectó el problema cuando solo tenía 2 plantas afectadas y no se volvió a presentar más. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer, y esto solo lo podemos hacer si se nos presentan los casos en época de verano. Si se presentan en una época de invierno, nosotros no tenemos que disturbar las plantas. Las plantas tienen que ser dejadas quietas en el sitio, tenemos que aplicar un herbicida para secarlas ahí, y en la medida en que se vayan las plantas secando, tenemos que irlas organizando de tal manera que los tejidos secos no se salgan del sitio y no se vaya por escorrentía el problema a otro sector. Y después tenemos que mirar la forma de carbonizar esos tejidos. Este es un problema bacteriano que, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en laboratorio, este tipo de bacterias no se controlan, así que no hay curas, no hagan ensayos para curarlo. Mm, la única manera de contrarrestar el problema es hacer una correcta eliminación. Por eso, este es uno de los problemas, que es una grave amenaza si no hacemos las cosas bien hechas, pero si lo enfrentan bien lo van a poder solucionar. Otro aspecto importante es que tenemos que usar cal viva aquí, sí o sí tenemos que usarla. La idea de la cal viva aquí es que nosotros podamos, en cierto modo, a tener una temperatura alta que nos inactive esas bacterias en esos tejidos. Así que hay veces las personas piensan que la cal que se coloca aquí es para cambiar el pH, y en realidad no es para el pH. Necesitamos que esos tejidos nuestros se calienten y inactivemos esas bacterias. Así que no piensen que es por el pH, porque si ustedes leen un libro y ven que es por el pH, van a pensar que la recomendación está mal. Así que piénsenla bien, es para que inactivemos el problema. Este sitio no se debe replantar en lo posible. Tenemos que colocar como un letrerito para que las personas que hacen la cosecha no pasen por ahí, no lo disturben y rieguen el problema. Y algo muy importante es que nosotros hablamos de hacer monitoreos al menos una vez al mes, pero cuando ustedes detecten el problema, esos monitoreos tienen que ser semanales, no pueden ser una vez al mes, porque nosotros necesitamos, si es un problema bacteriano, necesitamos tenerlo quieto en un solo lugar. Créanme que lo que les estoy diciendo ya lo hemos visto plantaciones en las cuales se han perdido lotes completos por este problema, así que si ustedes tienen y se les ha presentado y lo han logrado controlar, está muy bien, pero la idea hoy es que tengan claro que no lo pueden dejar quieto, ¿ok? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una plantación en el sur de Bolívar, que ellos detectaron el problema, sin embargo, por las condiciones ambientales, seguramente eh, después de que ellos identificaron que se estaban marchitando las plantas, que tenían esa degradación interna. Miren aquí toda la degradación que se daba en esas bases ocasionadas por esa pudrición húmeda del estípite, ese secamiento y esa pudrición en los frutos. Pues al principio ellos estaban confundidos pensando que era un tema de marchitez, pero bueno, después se vio que era un problema de pudrición húmeda. Aquí pueden ver cómo se afectó el lote, pueden ver la cantidad de plantas que se perdieron, y en esta gráfica ustedes pueden ver cómo desde el inicio del problema, al principio ellos tuvieron pocos casos que quizás pudieron ir manejando, pero un momento en que quizás las condiciones ambientales cambiaron, y pueden ver cómo esa incidencia acumulada se fue incrementando a tal punto que ellos llegaron a tener hasta 100 casos en un censo. Pero también pueden ver aquí algo interesante. Si ven las curvas de la incidencia, cómo se fueron bajando, esto es la incidencia acumulada, o sea, todo lo que se le sumó al final a la plantación son 1.400 casos. Pero si miramos aquí, pueden ver cómo la plantación pudo ir contrarrestando el problema y disminuyéndolo. Y eso fue por
algo muy bonito que se hizo ahí es ponerse de acuerdo la plantación, Cenipalma, y aquí fue un esfuerzo muy grande de todos, de investigación, de extensión, del programa sectorial de manejo fitosanitario. Se hicieron días de campo, se visitó el lote, se miró la forma en la que se debían tratar esas plantas, que no se debían disturbar. Esta foto me parece muy buena porque les muestra cómo se secaron las plantas y cómo ellos fueron acomodando todas esas hojas ahí pegaditas a ese estípite, de tal manera que no quedaran por acá regadas para que no siguieran regando el problema. Y después ellos carbonizaron estos tejidos y fue así como lograron quebrar esa curva que venía. Y a pesar de que ustedes ven esa sumatoria de casos tan grandes, pues al final, si miran la incidencia, se logró reducir. Este es uno de los ejemplos de eso, de esa pudrición húmeda fuerte que les estoy hablando hoy, que es bueno que tengan en cuenta porque puede ser que pase desapercibida, pero puede ser una gran amenaza si no actuamos bien. Bueno, aquí me gustaría que antes de pasar a la pudrición basal del estípite, pudiéramos hablar acerca de estas dos primeras pudriciones, de qué dudas tienen, qué piensan ustedes acerca de ellas. Yo sé que una buena mayoría de ustedes ha trabajado o trabaja con esas enfermedades. ¿Qué dudas tienen? Si todo está claro respecto a eso antes de que sigamos con este otro bloque de pudriciones de estípite. Silvia, ¿me escuchan con Gracias. Brigitte? Ok. Gracias, Gracie, por este primer espacio. Les comentamos a nuestros participantes que tenemos habilitado el chat. Los invitamos, por favor, a que nos formulen sus preguntas para que Gracie pueda irlas resolviendo y por la amplitud que tiene este tema podamos ir evacuando inquietudes. Tenemos una de las preguntas que nos formulan en el chat, Gracie. Y esta pregunta dice, cuando la palma presenta una pudrición seca muy avanzada, ¿cuál es el manejo recomendado o procedimiento que podemos hacer? Bueno, si es una única palma, si es una única palma la que está avanzada, como les mencionaba, y si tiene un daño muy fuerte, pues es mejor retirarla para quitar esa fuente de inóculo. Pero yo debo serles honesta, hay muchas veces en las plantaciones, hay muchos casos y están muy avanzadas, especialmente en híbridos. Yo creería que si las plantas están muy avanzadas en el híbrido, es conveniente que nosotros no las abramos en el híbrido, no hagamos esas cirugías y ya ustedes en el monitoreo logran ver que el estado de degradación es muy fuerte, no le hagamos la cirugía y por el contrario tratemos de hacer otro tipo de manejo con controladores biológicos que pueden ayudarnos en cierto modo a sostener las plantas por más tiempo. Nosotros en estos momentos en Urabá y en la zona oriental estamos haciendo unos ensayos, haciendo absorciones de fungicidas en estas plantas con el fin de sostenerlas por más tiempo. Pero definitivamente si tenemos una incidencia fuerte, una severidad en el estípite es mejor no eliminarla. Gracias, Gracie. Tenemos dos preguntas más para este espacio. La segunda es, para la pudrición húmeda, en casos iniciales en los que se evidencia amarillamiento del tejido, ¿hay algún síntoma foliar representativo que destaques? ¿En cuál, Silvia, perdón? En Perdón la pregunta. la pudrición húmeda, en casos iniciales en los que se evidencia amarillamiento del tejido. La pregunta es, ¿hay algún Ok, síntoma foliar sí, representativo? pues no tanto foliar, yo creo que lo que nos va a ayudar sobre todo con lo de pudriciones húmedas es revisemos las inflorescencias y los racimos. Regularmente ellas se dañan muy temprano, entonces revisemos la inflorescencia de los racimos que ellas nos van a dar luces de eso. Y el olor característico de la pudrición húmeda también los va a poder enfilar hacia allá y a poder hacer ese diagnóstico en campo. Muy bien. Y una última pregunta al respecto es, ¿la pudrición seca del estípite es causada por hongos? ¿Es causada por hongos? La pudrición seca del estípite Ujú. sí es causada por hongos, pues como les comentaba, hay un registro de tielabiopsis, pero nosotros en estos momentos estamos encontrando otros microorganismos que Cenipalma está verificando su asociación patogénica, pero definitivamente es causada por hongos.
Bien, Gracie, por el momento no tenemos más preguntas. Les Ok. recordamos a los participantes que hemos venido recopilándolas en el chat. Si de pronto algunas de las que ya tenemos ahí se nos pasan en este momento, les pedimos nos tengan paciencia. Al final de la conferencia estaremos respondiendo las que mayor cantidad que podamos en lo posible. Gracie, adelante. Muchas Ok. gracias. Ok, vamos a continuar con la pudrición basal del estípite. Como ya les mencioné, la importancia de la pudrición basal del estípite en Colombia, para nosotros en estos momentos es importante teniendo en cuenta, si ustedes miran los mayores problemas fitosanitarios en el mundo que hay, pues la pudrición basal del estípite en el sudeste asiático es uno de los problemas más importantes, sobre todo por las pérdidas que ocasiona, por el poder de diseminación que tiene esta enfermedad. Por eso nosotros nos estamos moviendo desde Cenipalma y desde Extensión para trabajar en contener este problema. Básicamente asociado a esta enfermedad, hay 5 especies de Ganoderma, hay 4 especies de Ganoderma, perdón, asociadas. Sin embargo, una de ellas no hay registros en los que se compruebe que la patogenicidad de Tornatum está asociada a la pudrición basal del estípite. Entonces, en resumen, pues realmente tenemos a Ganoderma boninensis, Ganoderma sonatum y Ganoderma miniatocintum asociadas como agentes causales de la pudrición basal del estípite. En este orden, en cuanto a la agresividad, como pueden ver, en cuanto a la cantidad de daño en el estípite por mes, la boninensis sería la más agresiva, sin embargo, miren que sonatum pues no está muy alejada de ella. En Colombia, básicamente los síntomas asociados son amarillamiento en hojas jóvenes, acumulación de flechas, hay doblamiento de las hojas bajeras, o sea, lo que siempre hemos llamado enronamiento. Puede observarse necrosis en foliolos, acortamiento de hojas jóvenes. Adicionalmente, algo que nos permite definitivamente es el signo que tiene la pudrición basal del estípite. En estados en los que ya el microorganismo ha degradado y ha cumplido una buena parte de su ciclo, se puede observar el carpóforo. Este es un signo de la enfermedad que nos permite asociarla. Sin embargo, es bien importante que tengan en cuenta que presencia de carpóforo no siempre es presencia de pudrición basal, porque pueden haber carpóforos que no sean de Ganoderma. Adicionalmente, hay formación de cráteres cuando ya hay un daño muy avanzado y producción de raíces adventicias, que es algo típico de la palma como un mecanismo de forma de sobrevivencia buscando anclaje. A nivel interno, ¿cómo se puede ver la pudrición basal del estípite? Son lesiones necróticas de crecimiento irregular. Sin embargo, hay algo típico de esta pudrición y es que ya tiene unas coloraciones amarillas a claras en las zonas de avance y regularmente tiende a parecerse como si fuera un mapa en la forma irregular en la que se presentan sus síntomas. Adicionalmente, en estados avanzados, en esta parte interna del estípite, nosotros podemos ver también unas coloraciones blancas que corresponden al micelio del patógeno. Este es otro signo de la enfermedad. Y en las zonas donde está avanzándose ese daño y esas pudriciones, hay necrosis de raíces siempre. Hay un aspecto importante que ustedes pueden tener en cuenta y aquí podemos ver cómo con los síntomas se relaciona el nivel de daño. Cuando no hay síntomas regularmente, el estado que está la palma internamente a nivel de raíces es que las raíces están apenas entrando en contacto con esa fuente de inóculo que hay, bien sea por plantas que fueron eliminadas de una manera incorrecta o porque está la planta cercana a una planta enferma. Cuando ya se ve clorosis en las plantas afectadas es porque hay una buena colonización de Ganoderma en la raíz. Cuando ya empezamos a ver que hay una acumulación de flechas en las plantas, ya tenemos una progresión interna de la enfermedad en el estípite, o sea, el daño ya es mucho más fuerte. Cuando las hojas inferiores empiezan a enruanarse y esas hojas empiezan a doblarse, hay una colonización completa del patógeno en la base, o sea que aquí ya nosotros tenemos que pensar que internamente la planta está muy afectada y cuando ya vemos la aparición del basidiocarpo, como les dije, ya la base del estípite está completamente necrosada y afectada porque el patógeno ha cumplido su ciclo. Y cuando ya la vemos completamente afectada y que la corona colapsa, pues ya la muerte de la planta es evidente porque la colonización del patógeno es muy fuerte.
¿Qué hemos hecho en Colombia? Les voy a mostrar aquí rápidamente con la pudrición basal del estípite, que es quizás la enfermedad más importante para nosotros por la agresividad, por la sobrevivencia del patógeno. Esta enfermedad nosotros la venimos trabajando desde el 2008, tanto en la zona norte como en la zona central palmera, y se habían aislado muchos microorganismos, han sido aislados e inoculados, pero como ustedes pueden ver aquí en diversos trabajos que se han hecho en Cenipalma, aquí vemos los años hasta el 2011, aunque había presencia de algo en las pruebas de patogenicidad, no eran concluyentes. Nosotros seguimos haciendo aislamientos, pruebas de patogenicidad año tras año, como pueden ver aquí, 2017, 2018, y aquí ya iban más de 8 años, 10 años de trabajo, y a pesar de que hacíamos aislamientos y pruebas de patogenicidad, no lográbamos identificar el agente causal de la pudrición basal del estípite en Colombia. A pesar de que teníamos una asociación de ganodermas, estos ganodermas no eran patogénicos. Entonces es lo que les digo, no podemos el solo hecho de mirar carpóforo decir hay pudrición basal y este es el patógeno. Miren todos los trabajos, más de 10 años y no teníamos identificado el agente causal. Solo hasta el 2019, con aislamientos de zona norte palmera, se pudo hacer pruebas de patogenicidad donde el inóculo realmente fuera capaz de destruir las plantas inoculadas, y fue así como empezamos ese trabajo de identificación de esos aislamientos patogénicos en palma de aceite de ganoderma. Fue así como a partir de palmas afectadas y el basidiocarpos de palmas afectadas con pudrición basal del estípite, se obtuvo estos aislamientos que fueron reproducidos en condiciones controladas e inoculados, y se llegó a que Ganoderma sonatum es el agente causal de la pudrición basal del estípite en Colombia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aún hay personas que dicen que todavía no se conoce cuál es el agente causal de la pudrición basal del estípite. Entonces, hoy les cuento que sí, Cenipalma lo identificó. Esta es la publicación internacional que se realizó en el 2022. En el 2021 salió esta publicación. Aquí pueden ver todo el desarrollo de síntomas a partir de palmas sanas inoculadas con Ganoderma sonatum, el cual a través de las semanas ustedes pueden ver cómo se va dando la degradación en las plantas afectadas hasta que la plantica le permite al microorganismo replicarse nuevamente y producir carpóforo. ¿Qué otra cosa hemos hecho con Ganoderma en Colombia? Aquí van a ver los datos de esa descripción epidemiológica, teniendo en cuenta una plantación que tiene afectación por pudrición basal del estípite en la zona norte palmera. La plantación nos ha colaborado muchísimo en toda la parte de estudios biológicos y de diagnóstico de Ganoderma sonatum. Aquí cogimos un lote que tenía en total 2.125 registros de la enfermedad, se depuraron los datos, en total nos quedamos con 2.064 registros que servían. Esos registros fueron tomados desde el 2014 hasta el 2022, pero para este análisis epidemiológico solo se tomaron a partir del 2015 al 2021, a mitad del 2021. ¿Qué se encontró? En total fueron 1.799 registros los que fueron analizados para entender esta parte epidémica de la pudrición basal del estípite. Como ustedes pueden ver aquí, en esta curva de progreso de la pudrición en todos los lotes, podemos ver aquí que hay diferencias de unos lotes comparados con otros, ¿no? Pero hay algo aquí bien interesante. Si ustedes alcanzan a ver estas incidencias, nos muestran cómo se agrupan en algunos lotes más que en otros. Por ejemplo, si miran estos unos, corresponden a los lotes 2005. Si miramos los dos, corresponden a lotes 2007 y los tres a lotes 2010. Podemos ver cómo todos esos lotes se fueron agrupando dentro de esas edades de siembra, que nos permite ver ese comportamiento diferencial por la siembra, por la edad de siembra de esos lotes. Aquí vemos de una manera ampliada el lote de siembra 2015, que fue analizado en el periodo que les mencioné, y vemos cómo hay unos lotes dentro de ese lote, algunos que tienen una mayor incidencia comparado con otros que tienen menos incidencia. Si miramos el lote 2006, presenta ese mismo comportamiento. Hay un lote más afectado que otro, sin embargo, se puede ver a través de ellos cómo en esas siembras 2006 hay diferencias en esa incidencia de la enfermedad. Aquí vemos la siembra 2007 en diferentes lotes y pueden ver ese comportamiento, ¿no? Similar. Hay algunos lotes más afectados que otros dentro de la plantación. Y aquí vamos a ver la siembra 2010.
donde hay algunos lotes mucho más afectados. Pero pueden ver cómo la enfermedad se ha ido presentando en diferentes siembras y se agrupan característicamente. Ahora vamos a ver aquí en estos mapas donde definamos el comportamiento espacial de la enfermedad y donde se puede ver cómo la enfermedad se ha venido moviendo desde la zona norte de la plantación. Si ven aquí, estos son casos acumulados, ¿no? En las anteriores gráficas hablábamos de incidencia. Aquí ven los casos acumulados por lote, llegaron a ser hasta 80 casos acumulados por lote. Por eso en las anteriores ustedes veían las incidencias un poco bajas. Sin embargo, aquí les permite ver cómo esa fuente de inóculo fue iniciando desde la parte norte de la plantación. Sin embargo, aquí hay algo bien importante que se quiso ampliar para que ustedes lo vieran. Esta es la parte norte y hacia este borde de la plantación, que está ampliado aquí en este mapa, es esta parte. En este sector, que son siembras más jóvenes, son 2011 a 2014, en este sector ustedes pueden ver que no hay presencia de casos o una presencia muy baja comparada con estos colores que están viendo ahí. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué. Si vemos hacia dónde se presentó el segundo foco de la enfermedad en la plantación, vemos que se viene moviendo de la zona norte a la zona central y vemos aquí también cómo hay una presencia de casos acumulados más fuerte en algunos lotes de la plantación. Y aquí vemos algo interesante. En el primer lote veíamos que se presentó a los 9 años, ¿cierto? Los casos iniciales. Aquí vemos que se presenta a partir de los 8 años, o sea que mientras en el norte empezamos con los primeros casos a los 9, a medida que iba avanzando nos afectaba lotes más jóvenes, de edades más tempranas desde los 8 años. Y aquí podemos ver en la parte sur de la plantación que también se ha afectado, cómo se ha movido el inóculo hasta acá. Y podemos ver cómo aquí se han afectado plantas desde edades más tempranas y se ha diseminado la enfermedad de norte a sur en la plantación. Y si la miramos aquí desde una manera más gráfica, vemos cómo esos casos fueron apareciendo a través del tiempo y diseminándose desde la zona norte hasta afectar lotes de la zona sur de la plantación. Así es la forma en cómo se fueron presentando a través del tiempo, como ustedes lo vieron aquí en los mapas que les presenté. Esos son los casos que hay hasta que se hizo el corte de este estudio que nos permiten encontrar 3 focos asociados muy especialmente a la edad de siembra. Y aquí podemos ver de una manera más ampliada esos focos y podemos hacer un análisis de las diferencias y las cosas que son iguales en estos lotes. Por ejemplo, las cosas que eran iguales para estos lotes donde están los principales focos era que en esos lotes se hizo renovación underplanting, o sea, las plantas fueron sembradas debajo de las plantas viejas que probablemente tenían el problema. Y en los lotes que están aquí, estos lotes, que es donde hay una baja incidencia o de pronto no hay casos, y a pesar de que están cercanos a los focos de la enfermedad, ustedes ven que hay pocos casos. ¿Y qué ocurrió de acuerdo a los datos que tiene la plantación? Aquí la plantación renovó sin underplanting, o sea, renovó muy bien, eliminó las plantas, desbrozó esos tejidos, hizo todo el correcto manejo de esos residuos. Entonces podemos ver la diferencia de la incidencia, de cómo se retarda la enfermedad. A pesar de que tengo inóculo, se retarda si yo hago una correcta eliminación de los residuos anteriores. Otro aspecto importante que debemos resaltar aquí es que estas son las segundas generaciones y terceras de la plantación. Entonces, la plantación muy probablemente tenía un inóculo anterior que está jugando un papel importante aquí. ¿Qué otra cosa importante y que hemos avanzado en los estudios de Ganoderma sonatum? Pues mirando esa diseminación que se está dando, un aspecto importante es revisar si además de esa diseminación que puede ser por ese inóculo en las raíces y en los tejidos, las basidiosporas, que son estas que están presentes en esos basidiocarpos, que son los signos de la enfermedad, especialmente en esta parte de la inferior del basidiocarpo, y que se pueden liberar con el viento. Queríamos ver si tenían un efecto real o si realmente se están diseminando por el viento en la plantación. Para eso se usaron estos muestreadores volumétricos tipo Burkhardt que son usados regularmente para cuantificar y verificar el polen en cultivos. Pues acá fueron usados como trampas para
esporas de basidiosporas de Ganoderma. Entonces, estas trampas fueron ubicadas de acuerdo a lo que les mostré, la plantación en un sector que es el foco 1, donde había una alta incidencia de la enfermedad. Aquí está como fueron ubicados estos muestreadores volumétricos o capturadores de esporas a diferentes estratos, teniendo en cuenta que queríamos ver si nosotros tenemos la enfermedad en la base y los basidiocarpos acá, pues qué tanto es capaz de diseminarse por el viento las basidiosporas de esta enfermedad. Este trabajo se ha hecho en la plantación con la ayuda de estudiantes universitarios que nos ayudan en esta cuantificación de estas esporas, porque estas esporas son medidas durante todo el día, cada segundo del día. Estos capturadores están absorbiendo todo, están tomando todo ese aire y todas esas basidiosporas que se mueven por el aire y las están pegando en una cinta. Esas cintas son después llevadas al laboratorio y es cuantificado cada minuto, cada segundo de esas cintas son cuantificados para ver qué cantidad de esporas se están moviendo en el ambiente. Pues como era de esperarse, cuando se coge todo lo del ambiente, pues puede aparecer de todo. Sin embargo, para nosotros fue una gran sorpresa llevar las cintas al laboratorio y ver cómo podíamos en algunos casos ver basidiosporas de Ganoderma, en muchos casos solitas, porque eso nos muestra que hay una fuente inóculo que se está moviendo. ¿Y cuáles son esos resultados? Aquí están esas trampas ubicadas a 1 metro, 4 metros, 7 metros y 10 metros. Y si ustedes miran aquí, se pueden dar cuenta que en todos los niveles se capturaron esporas y que no hay una diferencia fuerte entre esa cantidad de esporas por metro cúbico que se capturaron. Entonces, esto nos muestra la importancia de esa diseminación que se está dando. Aquí pueden ver cómo es la fluctuación o cómo han ido cambiando esas esporas que son capturadas y se pueden capturar en algunas hasta 800 basidiosporas por metro cúbico. Aquí también podemos ver algo importante de esas trampas que nos ha permitido entender un poquito de la dinámica de la dispersión de las esporas. Si miran bien desde la hora 0 hasta la hora 23, se capturan las esporas, miren cómo a partir de las 9 de la mañana se bajan, de 8 a 9 de la mañana se bajan esa cantidad de esporas hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, donde empiezan a incrementarse, y hacia las horas de la noche miren la cantidad de esporas que se pueden diseminar por el viento. Esto también lo podemos relacionar mucho con las condiciones, con el brillo, con la humedad relativa, con la temperatura. Esos son parte de los estudios que estamos haciendo para entender esta problemática, pero aquí nos permite entender de manera inicial cómo se puede mover este inóculo. Eso en cuanto al conocimiento de la enfermedad, a la detección, en cuanto al patógeno y cómo nos estamos moviendo en la investigación para contrarrestar este problema, pues estamos buscando alternativas biológicas para el manejo de Ganoderma sonatum. Aquí ustedes pueden ver una de ellas que he traído hoy para mostrarles. Esto es una bacteria, la cual en condiciones in vitro, así que ese Ganoderma solo y así crece en presencia de la bacteria. Aquí pueden ver cómo la bacteria no lo deja crecer hasta en un 68% en este tipo de prueba. Aquí más adelante podemos ver otro tipo de prueba con esta bacteria donde está más en contacto con el patógeno. Esta es la bacteria y este es el patógeno. Miren cómo la bacteria lo inhibe por completo. Este es el control, cómo crecería Ganoderma si está solito, pero aquí le pusimos la bacteria en medio y no lo dejó crecer por completo. Aquí podemos ver cómo si nosotros sacamos este Ganoderma de aquí y lo ponemos solo en una caja nueva de medio de cultivo para ver si este biocontrol solamente tiene un efecto mientras está al lado de él o en realidad está actuando como un verdadero fungistático. En este caso sería, si es una bacteria, pues está actuando con su poder, produciendo metabolitos muy probablemente para inhibirlo. Después de sembrar a Ganoderma, Ganoderma no creció, así que nuestra bacteria está ejerciendo un buen control a nivel in vitro. De esta manera, aquí vimos otro tipo de pruebas, estas son las propiedades antibióticas, o sea, los metabolitos que puede liberar en el medio, como pueden ver aquí, el crecimiento diametral, miremos cómo lo inhibe cuando tenemos hasta en un 83% inhibe el patógeno. Aquí podemos ver otro mecanismo por el cual lo evaluamos, que son los metabolitos volátiles que puede liberar nuestra bacteria y en el cual está inhibiendo por encima del 80% a Ganoderma. Esto que les voy a mostrar aquí es una preprueba que hicimos en la plantación que siempre nos abre las puertas para trabajar, en donde establecimos nuestro biocontrolador. Pusimos nuestro biocontrolador, esto que ustedes ven aquí es Ganoderma inoculado en un bloque de madera de caucho. Aquí le permitimos al patógeno crecer. Aquí pusimos nuestra plantulita
de palma y aquí pusimos nuestro biocontrol bacteriano. Y en esta primera prueba que hicimos en campo pueden ver comparado con el testigo cómo con esa fuente de inóculo tan alta y tan cercana a la semilla, o sea, es poniéndole el patógeno ahí cerca, nosotros logramos tener con una única aplicación un control del 37% de la enfermedad. O sea, esto nos está mostrando que el biocontrol nos puede funcionar muy bien en campo y esta es solo la primera prueba que hicimos. Aquí podemos ver si miramos la severidad en el bulbo, cómo también inhibe ese desarrollo comparado con el testigo. Miren, aquí pueden ver cómo se dañaron esos bulbos y cómo lograron avanzar con la presencia de Ganoderma y aquí cómo Ganoderma no avanzó tanto cuando teníamos nuestro biocontrolador bacteriano. Esa es una de las estrategias que nosotros hemos ido identificando. Al final, si nosotros queremos hablar de estrategias de manejo en pudrición basal del estípite, es importante que las plantas sean eliminadas. La pudrición basal del estípite, nosotros tenemos que verla de una manera diferente a como se ve en el sudeste asiático y es que nosotros no tenemos que manejarla buscando prolongar la vida de la palma porque en Colombia solo está ubicada en unas zonas palmeras, en unas plantaciones y en unos puntos muy específicos que ameritan que nosotros la miremos diferente y eso sí queremos ser claros hoy. Tenemos que eliminar cada planta que salga afectada con pudrición basal del estípite. Nosotros tenemos que proyectarnos al futuro de la palma en Colombia y no pensar en lo que tenemos hoy. Podríamos decir, no, es que yo le aplico un biocontrolador y la sostengo por más tiempo y la idea no es esa. La idea es que nosotros logremos de la mano de ustedes tenerla relegada a unas plantaciones y a unas zonas palmeras. Por eso la única opción es que eliminemos de manera oportuna, que eliminemos de manera correcta esos tejidos. Las plantas tienen que levantarse por completo. Todo el sistema de raíces se tiene que levantar en el sitio. Tenemos que colocar cal, tenemos que carbonizar esos tejidos ahí. Tenemos que aplicar biocontroladores y definitivamente no tenemos que seguir renovando con plantas enfermas en los lotes. Finalmente, quiero mostrarles de una manera rápida el problema de pudrición alta del estípite que les había mencionado y que está muy de la mano de Ganoderma. Y es que estamos observando esto que ustedes ven aquí son los registros que hay en el mundo de la pudrición alta en el sudeste asiático, donde esas pudriciones altas son tan severas que terminan partiendo una buena gran cantidad de palmas. Nosotros estamos observándolo de esta manera o estamos dándole la importancia es teniendo en cuenta que en el sudeste asiático Ganoderma sonatum y Ganoderma boninensis están asociados a estas pudriciones, pero nosotros en Colombia solo tenemos sonatum. ¿Por qué les llamo la importancia? Porque nosotros tenemos sonatum y en estos momentos tenemos pudrición alta del estípite. Y como pueden ver en estas gráficas, pues Ganoderma sonatum casi está equiparando a Ganoderma boninensis en la severidad. Así que es un problema al que tenemos que irnos preparando. Como les comentaba, esto solo está en unas plantaciones en la zona norte palmera asociado a Ganoderma. Básicamente esta enfermedad, como su nombre lo llama, es pudrición alta, es porque miren, el Ganoderma ya no está ubicado en la base, sino a 1 metro o mucho más de la planta. Aquí no sé si lo alcanzan a ver bien, pero el carpóforo está afectando la parte aérea del estípite, no es la base del estípite, sino la parte aérea. Aquí podemos ver el carpóforo que se presenta, los síntomas que se están presentando son amarillamiento, acumulación de flechas. Este daño, a pesar de que está en la parte alta, mírenlo, no hay nada en la base, pero a partir de aquí puede degradar por completo el estípite y partir las palmas de una manera prematura. Este daño, si lo ven bien, es muy característico de lo que veíamos como con Ganoderma. Estamos encontrando este Ganoderma aquí en la parte aérea y definitivamente pues es algo que no podemos dejar pasar sin contarles a ustedes ahí ese tipo de daño que muy probablemente nosotros lo asociábamos a la base, lo estamos viendo ahora en palmas en la parte aérea. Hay ese daño similar al de Ganoderma y nosotros hemos encontrado los basidiocarpos ahí, así que muy probablemente tenemos nuestro Ganoderma ahí también, por eso les decía que el patógeno es un patógeno digno de que tenemos que estar pendientes de él, ¿no? Son las pudriciones altas a las que estábamos acostumbrados. Aquí ustedes pueden ver el Ganoderma de plantas afectadas con pudrición basal comparado con los Ganodermas asociados a pudriciones altas. Por eso quería hoy mostrarles esto.
Esta es una tabla resumen, una diapositiva resumen en el que quiero que ustedes tengan en cuenta que la pudrición húmeda, la pudrición seca y la pudrición basal del estípite, si ustedes tienen en cuenta esos síntomas aéreos y la forma en la que la pueden ver en la parte interna, pueden definitivamente diferenciar estos problemas en campo. Finalmente, voy a tocarles un tema que es la pudrición de las bases peciolares que se está viendo en el híbrido. Básicamente este problema está en la zona central, la zona oriental y la zona suroccidental. Y el principal problema de esta enfermedad es que, miren, las bases peciolares que regularmente tendrían que quedarse adheridas al estípite durante mucho tiempo sin degradarse, se están degradando de manera muy prematura, están haciendo que esto parezca como mulch en las condiciones de humedad y este estípite se está viendo muy afectado, el estípite se está disminuyendo en su grosor, se está adelgazando y las plantas se están partiendo. Esto es en el caso de la zona oriental. Aquí podemos ver el mismo problema afectando las plantas, las palmas en la zona central. Miren cómo todas las bases peciolares se degradan al punto de parecer como un mulch, como lo pueden ver en este video. Toda esa cantidad de materia orgánica que queda de los racimos, de las inflorescencias, de esas bases peciolares en condiciones de alta humedad, miren la forma en la que se degradan, parece como si fuera tierra y se degrada por completo y esta pudrición prematura lo que está ocasionando es que el estípite al final del día termine comprometiéndose, terminen esas bases peciolares degradando todas las bases peciolares vecinas. En presencia de esta degradación y de alta humedad, pues pueden llegar insectos que además nos terminan complicando el problema. En estados avanzados, lo que les decía, el estípite se tiende a adelgazar, aunque esté sano por dentro. Este es el caso de la zona central palmera. El estípite no se degrada mucho por dentro, toda la degradación es externa, pero cuando la planta se va adelgazando, pues tiende a partirse. Y ahora este es el caso de Tumaco. En Tumaco el problema por las condiciones ambientales es un poco diferente, la degradación es excesiva, como lo pueden ver aquí. Aquí pueden ver una secuencia de cómo esa degradación que hay externa, si retiramos las bases peciolares, ya está pasando de ser una degradación externa, como se puede ver en la zona oriental palmera y en la zona central, en la zona suroccidental en Tumaco está avanzando, está afectando el estípite, no lo está degradando, lo está adelgazando hasta el punto que estas palmas se están partiendo. Y aquí es donde estamos sufriendo todos con los palmicultores, porque miren, toda esa productividad del híbrido se está perdiendo por causa de este problema y Cenipalma ha estado muy pendiente de esto, pendiente de los palmicultores y mientras llegamos al diagnóstico, pues la oferta o lo que hemos estado haciendo es retirando todo ese material que favorece que esa descomposición que al principio es externa pase a la parte interna del estípite. Cuando nosotros no hacemos esta remoción de este tejido de una manera temprana, miren, el estípite se afecta, se degrada por completo. Si miran aquí muy bien cómo afecta esa degradación, ya ustedes empiezan a ver que deja de ser algo de las bases peciolares para incluso afectar los pedúnculos que se quedan después de la poda del racimo y las inflorescencias, ocasionando que la degradación cada vez se dé hacia las partes más altas del estípite. Hemos observado ahí un problema adicional y es un degradador que puede ser un degradador, pero si nosotros bajo estas condiciones está ocasionando problemas, en Cenipalma ya lo tenemos identificado de manera morfológica y molecular, sin embargo, queremos ser prudentes en dar el nombre del patógeno hasta que nosotros no completemos todos esos postulados de Koch, los estamos haciendo, estamos aislándolo, lo estamos inoculando a nivel de plántulas, hemos hecho inoculaciones en condiciones controladas, algunas fallidas en las que hasta el control se enferma, algunas inoculaciones de ellas, todo lo que les estoy mostrando rápidamente es el trabajo de casi más de 2 años de inoculaciones y de búsqueda de este agente causal. Ahora hemos hecho inoculaciones también directas en las cuales ya tenemos algo de daño y tenemos algunos aislamientos que nos permiten direccionarnos hacia el posible agente causal. Como les mencioné, hay inoculaciones en estos momentos en condiciones de campo para verificar la patogenicidad de este microorganismo asociado al problema.
Sin embargo, mientras llegamos allá, pues teníamos que buscar soluciones. Hemos tratado en compañía de las plantaciones de extensión, llegar a cada palmicultor y explicarle qué hay que hacer para que esos estípites no se sigan dañando, porque si se parte la palma, se parte el fruto, se parte todo y ahí se ve afectada la productividad y el bolsillo de nuestros palmicultores. Entonces hemos tenido de la mano de ellos que ir avanzando en esta estrategia, aunque a veces es un poco difícil porque hay que retirar ese tejido hasta dejar completamente el estípite y tenemos que poner una pasta porque no lo podemos dejar ahí. Esta pasta tiene que ser puesta el mismo día en que se trata la planta porque tenemos ahí posiblemente microorganismos degradadores. Entonces, para poder que al final del día las plantas se mantengan bien, las plantas se pueden cicatrizar y pueden permanecer bien y no se dañaría el estípite si nosotros hacemos esta detección oportuna. Esto es lo que hemos visto. Estas son fotografías de nuestros palmicultores en Tumaco que están muy juiciosos retirando esos tejidos, tratando esos residuos, porque todo lo que se elimina de aquí, pues no se puede dejar en campo, porque ahí tenemos microorganismos, entonces los estamos tratando con cal viva, intentando reducir ese inóculo. Aquí ven más fotografías de esas plantas tratadas. Eso es un ejemplo de una plantación en Tumaco que ya lleva un buen tiempo, en la cual se han retirado todos esos tejidos, se han tratado y las palmas aún están bien, no se han continuado dañando, el estípite no se ha degradado. Entonces ahí vamos con este problema que quería comentarles hoy para que lo tengan presente, sobre todo en las zonas donde tenemos plantado el híbrido. Y al final quiero cerrar con esta diapositiva que la uso mucho para PC, pero que para pudriciones no es ajena, y es que nosotros no podemos manejar enfermedades si no lo vemos de una manera integral. La palma tiene que permanecer así, bonita, productiva, buena, y eso solo se logra con el concurso de que tengamos buenos cultivares, de que tengamos una buena fertilización, de que tengamos unos buenos controladores en nuestras plantaciones, de que estemos pendientes de tener una nutrición adecuada, de tener los drenajes bien hechos y sobre todo que hagamos un buen mantenimiento de ellos. En el híbrido yo les recomendaría de todo corazón que no le hagan heridas al híbrido a menos de que los estemos tratando, no hagamos inyecciones en el híbrido. El híbrido, el estípite, a pesar de que ustedes lo ven tan lindo, tan fuerte, hay que curarlo, hay que protegerlo mucho. Y algo muy importante preventivo es que tenemos que hacer un manejo adecuado de esas plagas que están asociadas al estípite, que si no las manejamos de manera temprana, desde que las plantas están en vivero, pues al final del día van a ser un problema. Muchas gracias por su atención. Espero haberles podido brindar información valiosa y como siempre todo lo que hace Cenipalma de la mano de los palmicultores, con el apoyo de los palmicultores, es para los palmicultores. Nosotros trabajamos y vivimos para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracie, por esta conferencia tan importante y tan interesante. Creo que la información que nos diste es supremamente valiosa, muy ilustrada para que todos los participantes pues podamos ir a nuestras fincas, a nuestras plantaciones, evidenciar este tipo de problemáticas y poder aplicar todas estas recomendaciones que tú nos has dado. Te cuento, Gracie, que esta es una de las sesiones de Colombia Palmera en línea en la que mayor participación hemos tenido. Llegamos a un tope de un poco más de 270 participantes. Creo que eso muestra la importancia del trabajo que ustedes vienen haciendo y de esta temática para nuestra palmicultura. Abrimos entonces el espacio de preguntas que te cuento que son bastante nutridas. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y de antemano pues les comentaría a los participantes que aquellos cuyas preguntas no alcancemos a responder en este espacio, haremos todo lo posible para poder responderlas virtualmente más adelante, Gracie. Entonces, la primera pregunta que teníamos allí es, ¿la pudrición húmeda de estípite puede ser prevenida aplicando tricoderma en la base? Bueno, tenemos que pensar que el tricoderma tiene diferentes mecanismos de acción, ¿no? No solo ayuda como biocontrolador, puede ayudar a que las plantas sean más fuertes, a que tomen mejor los nutrientes. Tiene muchas bondades. O sea, aplicar los tricodermas tiene muchas bondades, pero es muy importante, muy importante que tengan claro que ante las bacterias que están causando la pudrición húmeda, el tricoderma no haría nada curándolas y
ni contrarrestando el problema. O sea, solo nos ayudaría pensando en el vigor y en muchas otras cosas de la palma, pero no nos va a actuar con biocontrolador ante las bacterias. Nosotros tenemos ahí asociadas a esa pudrición una bacteria que no la vamos a curar, así que si tenemos el problema de pudrición húmeda, tenemos que eliminar definitivamente y apliquemos el tricoderma pensando de una manera preventiva, pensando en fortalecer las palmas, pero no en curarlas. Bueno. De acuerdo, Grace. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo diferencio pudrición húmeda de la pudrición seca, teniendo en cuenta que son muy similares? Bueno, en realidad la húmeda se diferencia de la seca. Bueno, ahí hay unas diferencias muy grandes. Quiero que ojalá me hayan escuchado muy bien porque la pudrición húmeda regularmente tiene síntomas muy asociados como si fuese una marchitez, las hojas se secan, hay clorosis, hay secamiento y en la pudrición seca no hay síntomas de marchitez. Entonces ahí van a diferenciarla muy claramente. La pudrición seca no pudre los racimos, la pudrición húmeda sí los pudre. La pudrición húmeda hay degradación acuosa de raíces, hay degradación acuosa de inflorescencias y de racimos. Entonces esas diferencias nos van a ayudar mucho en campo, pero recuerden que la particularidad de las pudriciones secas es que en estados tempranos no hay muchos síntomas foliares, mientras que la húmeda sí. De acuerdo. La siguiente pregunta, ¿la pudrición seca y la húmeda se contagian mediante herramientas de cosecha? La pudrición seca creo que no. En la pudrición seca creo que no habría problema, pero con la húmeda sí creo que tenemos que tener cuidado. Es muy importante que los palmicultores estén atentos a esos síntomas que hablamos hoy. Si llegan a tener esos síntomas, por favor, a través de los núcleos, que están muy de la mano del trabajo de extensiones en Ipalma, busquemos el apoyo para diagnosticarla, porque si tenemos pudrición húmeda, si sea un caso en nuestros lotes, nosotros vamos a tener que establecer una desinfestación de herramientas para cosecha y para cualquier labor. Entonces es súper importante. Cenipalma siempre está muy de la mano de esos núcleos palmeros, entonces a través de esos núcleos canalicen lo que nosotros todos desde extensión y desde investigación trataremos de dar una respuesta oportuna para apoyarlos en ese diagnóstico. Gracias, Gracie. Y en cuanto a los cultivares, nos preguntan si esa pudrición basal húmeda presenta diferentes sintomatologías o comportamientos en los diferentes cultivares. No. En cuanto a la pudrición húmeda, no hay diferencia. Nosotros hemos visto que no hay diferencias en los cultivares. Regularmente lo que sí hemos podido ver en estos últimos años es que el híbrido se nos ha afectado mucho por este problema fitosanitario, pero no hay diferencias entre esos síntomas. Son muy parecidos. Hay unas cuantas preguntas más, Gracie. La siguiente que tenemos es si la subsolación en el suelo, del suelo en plantaciones ya establecidas sirve como mecanismo preventivo para las pudriciones de este tipo. Bueno, yo sí creo que de todas maneras tener un adecuado manejo del suelo nos puede ayudar muchísimo, pero es bien importante que los lotes en los cuales hay renovaciones, antes de hacer cualquier manejo del suelo, hagamos un manejo adecuado de los residuos que son dejados ahí. Em, Todo lo que sea para manejar el suelo bien, para darle las condiciones al suelo antes de plantarlo, estaría bien. Sin embargo, antes de hacer el manejo del suelo, hay que hacer el manejo del residuo bien hecho. Yo vi ahí una pregunta que se mostró y quisiera responderla porque están diciendo algo de las bases peciolares. Es muy importante que tengan en cuenta que con las bases peciolares deben estar atentos con los cultivares híbridos. No podemos darles respuesta si hay unos más afectados que otros, porque les tengo que ser honesta. Los cultivares que pueden ser afectados en una zona, en otras zonas no son tanto. Entonces hay muchas condiciones y eso es algo en que Cenipalma está trabajando de la mano de las diferentes áreas, haciendo un trabajo en equipo, y es que lo de las bases peciolares que estamos viendo es algo que tenemos que entender desde la planta, desde la relación planta, suelo, agua y patógeno. Entonces, eso es algo que tenemos y lo estamos haciendo desde Cenipalma, estudiándolos de todos los aspectos, así que no se me vayan a descuidar pensando que es un cultivar determinado y otro porque varía dependiendo de la zona.
De acuerdo, Gracie. La siguiente es, en cuanto a la pudrición basal de estípite, ¿se han determinado una asociación de estas pudriciones con siembras irregulares, siembras con bajo control fitosanitario y cómo se ha comportado en las renovaciones? Bueno, realmente nosotros, como les mencionaba en la presentación, tenemos hasta terceras renovaciones donde tenemos antecedentes, ¿cierto? Tercera generación donde tenemos antecedentes del problema. Definitivamente la asociación más fuerte es con el mecanismo de renovación. Yo les comentaba de la fuente de inóculo y de esa renovación, nosotros tenemos que hacerla muy bien. Por eso les decía que cada planta afectada que tengamos con pudrición basal del estípite tiene que ser eliminada de manera correcta, porque la asociación definitivamente tiene que ver mucho con el método que nosotros implementemos de renovación. De acuerdo. Otra pregunta dice, si la palma está produciendo racimos, es necesario erradicar, teniendo en cuenta que las pudriciones secas de estípite no secan el follaje. Bueno, eso es muy importante y ahí definitivamente juega un papel importante los técnicos. Si yo tengo una sola planta afectada o dos en mi plantación y en mi lote, pues independientemente que ustedes le vean unos buenos racimos, si solo son 2 o 3, es mejor quitarla. Pero si yo tengo una alta incidencia que ya va a ser para el productor una pérdida, pues no hay que eliminarla y sobre todo pues si tiene los racimos, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en los palmicultores, pero definitivamente no pueden tomar una decisión basada en una única condición. Verifiquen cuántas plantas hay afectadas en el lote, porque si es una incidencia muy baja, pues no vale la pena tener 2 plantas solo por sacar los racimos cuando eso se me puede diseminar y sobre todo, más que diseminar, si yo tengo un problema que es nuevo en mi plantación y solo tengo 2 plantas, ¿para qué lo conservo? Si lo puedo quitar y lo puedo contrarrestar y evitarme eso en un futuro, porque la palma de aceite no es solo los que estamos hoy, ¿no? Con las pudriciones de estípite tenemos que pensar en los futuros. Puede ser que en una generación nosotros tampoco estemos, pero ellos sí van a sufrir por el inóculo que nosotros les dejemos. Entonces, las pudriciones de estípite las tenemos que mirar a largo plazo, no pensando en que vamos a manejarla para hoy. Vamos a manejarla para la siguiente palmicultura cuando ya esas palmas no estén dentro de 20 años, 30 años. Entonces pensemos en que quién sabe si estemos nosotros también, ¿no? No Sí. dejemos problemas para otros. No solamente las palmas, nosotros también. En relación a eso que mencionas, Gracie, de esas decisiones que hay que tomar, nos preguntan si existe posibilidad de recuperaciones en palmas adultas en Inensis con síntomas ya de pudriciones, de pudrición seca específicamente. Bueno, con la pudrición seca yo soy una convencida de que nosotros podemos, si llegamos de manera oportuna con controladores biológicos, retirando el tejido, yo soy una convencida de que nosotros podemos intentar sostenerlas por mucho tiempo, no tanto que nosotros desaparezcamos algo, porque todo lo que ya está necrosado por un patógeno nosotros no lo vamos a poder volver a tener bonito. Pero sí podemos mantenerlas. Yo soy una convencida que la regulación biológica nos puede ayudar a nivel interno, por eso les mostraba a nuestros controladores biológicos para Ganoderma. A mí me animan muchísimo porque yo siento que si nosotros podemos establecer esos bioreguladores a futuro, vamos a poder contrarrestar esos patógenos y vamos a poder afrontarlos de una manera diferente. Y esa es la forma en la que yo quiero que todos miren las pudriciones. Miremoslas de una manera diferente, afrontémoslas con la convicción de que si las detectamos temprano, de que si hacemos lo correcto, de que si somos juiciosos, independientemente que nos cueste mucho trabajo, nosotros podemos salir adelante, podemos sostener las plantaciones y podemos pensar por qué no en tenerlas en unos sitios específicos, los que yo les decía, como la pudrición basal. Si ustedes miran, nosotros tenemos antecedentes de pudrición basal hace muchos años en Colombia y aún así con el trabajo de las plantaciones, de los palmicultores, de cenipalma, de extensión que se está moviendo por todas las plantaciones, esas plantaciones no han crecido tanto, a pesar de que la incidencia crezca, no se ha diseminado a la manera que como se disemina en otros países. Entonces, en cierto modo, nosotros somos muy buenos en lo que hacemos, convenzámonos de eso, de ser buenos en lo que hacemos y de tener una palmicultura sostenible.
Y muy importante y potente este mensaje que tú nos dejas, Gracie. Tenemos unos cuantos minutos para otra pregunta. Y dice, en el caso del manejo de pudriciones húmedas, al incinerar y no lograr reducir el estipe en su totalidad, ¿cabe la posibilidad de que aún quede inóculo en esta unidad, teniendo en cuenta pues, la temperatura que se genera durante la quema? A ver ahí Silvia, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo era? Silvia, discúlpame. Hace referencia a que hacemos una incineración cuando tenemos Ujú, pudriciones sí. húmedas. Entonces nos pregunta, ¿qué pasa si yo incinero, pero no alcanzo a incinerar todo? O sea, no se alcanza a reducir todo el estipe, sino que queda parte allí. Entonces, la pregunta es si hay posibilidad de que aún así quede parte del inóculo habiendo tenido unas temperaturas relativamente altas. Esa pregunta es muy buena, Silvia, siquiera que la hicieron y muy interesante, porque sí, en la carbonización a veces quedan residuos ahí y nada nos garantiza que esa carbonización externa nos haya por dentro quitado toda esa bacteria que tenemos ahí. Es muy importante que ustedes estén pendientes y a esos pedacitos que nos quedan a veces en campo, es muy importante que nosotros le coloquemos cal viva. La cal viva es algo que nosotros podemos aplicar sin ningún riesgo y, y nos puede ayudar mucho para que con el tiempo esa bacteria la vamos disminuyendo en las plantaciones. Nosotros no vamos a erradicarla, pero sí podemos disminuir la concentración que tenemos de ese problema. Entonces, en esos sitios que no se queme por completo, que no se carbonice por completo esos tejidos, es bueno que coloquemos cal viva. Bueno, vamos con una última pregunta. Infortunadamente el espacio no nos da, el tiempo no nos da para más. Y es la siguiente, Gracie. ¿Las esporas del hongo Ganoderma afectan las palmas sanas del cultivo y también puede haber afectaciones por el traslape de raíces? Ese es un trabajo bien interesante que ya estamos haciendo con la plantación que nos colabora en todo esto y las esporas sí se pueden mover por el viento y lo que nos está mostrando con esas capturadores de esporas y con la diseminación fuerte que se da es que sí. Hay un trabajo alterno que hemos hecho en Ipalme que yo no les mostré hoy por tiempo, es que estamos haciendo unas evaluaciones de la parte somática de todos los aislamientos de ganoderma que obtenemos y en esa parte somática nos muestra claramente que hay unos aislados muy diferentes de otros. ¿Eso qué quiere decir? Que la infección proviene de aislamientos diferentes, o sea que sí hay un movimiento importante por el viento. Y a nivel de raíces, ya nosotros hicimos unos trabajos preliminares en condiciones controladas, donde estamos verificando qué tan importantes son esas raíces enfermas cuando se ponen en contacto con plantas de raíces sanas y a nivel tanto de las pruebas que hemos hecho como a nivel molecular hemos detectado que el patógeno sí puede pasarse, así que por eso es tan importante que las palmas que se eliminan también se eliminen por completo todas las raíces. Bueno, Gracie, muchísimas gracias por tu presentación, por la respuesta a estas múltiples preguntas. Nuevamente le contamos a nuestros participantes que las preguntas que se nos quedaron pendientes trataremos de poderlas responder más adelante. Vamos a tener entonces el espacio de evaluación de nuestro webinar de esta tarde. Recordemos que para nosotros es muy importante su retroalimentación porque nos permite mejorar cada vez nuestros contenidos y la forma como llegamos a ustedes en este que es el espacio virtual de la palmicultura colombiana. Invito entonces a nuestra compañera Brigitte, quien nos va a apoyar, Gracie, en esa evaluación final de tu conferencia de esta tarde. Ok, muchísimas gracias a todos por participar. Muy amable. Muchas gracias, Silvita y Gracie. Voy a compartir nuevamente el link del Mentimeter para que vayan dándole clic al link y vayan ingresando. Mientras tanto, voy compartiendo mi pantalla para compartirles esta pregunta, que es la siguiente. Silvita, ¿me colaboras allí, por favor, con la... Sí, señora, la pregunta que queremos hacerles para que nos retroalimenten y evaluemos este espacio es ¿en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario esta tarde para mejorar el estatus fitosanitario? Puede ser en un grado alto, regular o bajo. Como nos cuenta Brigitte, accedemos a través del link que tenemos en el chat. Es una pregunta de selección, así que la podemos responder rápidamente. En este momento tenemos a
205 participantes en sala, así que esperamos que por favor nos regalen sus opiniones, sus respuestas, que son muy valiosas para que podamos preparar este contenido, el quehacer nuestro en Cenipalma para conocimiento de todos ustedes. Tenemos 51 respuestas ya, 53, se está moviendo súper rápido. Muchas gracias a todos. Esta información, estas respuestas nos ayudan a mejorar. Tenemos 200 personas. Por favor, no se vayan antes del cierre y de darnos su opinión en esta pregunta. 68 personas. Bueno, mientras las otras 100 se animan a respondernos, me voy adelantando contándoles, invitándolos de nuevo a que escuchen el podcast Palmeros en Acción, contarles que con este octavo episodio que tienen disponible cerramos ya la segunda temporada. Estaremos o esperamos estar presentándole nuevamente más contenidos muy interesantes para todos ustedes en este espacio de difusión que ha sido como tan interesante y tan valioso para la palmicultura. Brigitte, ¿cómo vamos en respuestas? Voy a volver a compartir, ya te digo, por acá, 82 respuestas, 85, ustedes me dirán en qué momento mostramos las respuestas. Y si damos un minutito más y mientras tanto hacemos unos avisos parroquiales. Me parece muy bien. Podemos hacerlo. Invitamos a los participantes que hacen falta que ingresen por favor y nos cuenten en qué medida o en qué grado la información brindada en este seminario mejora el estatus fitosanitario. Aprovechamos y les contamos entonces que tenemos eventos y espacios de nuestro sector que queremos compartir con ustedes. Este año tenemos la 51ª edición del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y la 33ª Sala General de Cenipalma, que tendrán lugar en Barranquilla del 7 al 9 de junio. Comentarles que el Congreso Palmero es el evento anual más representativo de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Y por supuesto, pues la información referente a los procesos de inscripción la podrán encontrar en la página web de Fedepalma. Contarles también que estamos muy complacidos de que la Reunión Técnica Nacional en su 18ª versión regresa a la presencialidad este año. Tendrá lugar nuevamente en Bucaramanga del 27 al 29 de septiembre. Contarles, como ustedes ya saben, creo que este espacio técnico es de gran importancia por ser la vitrina donde se presentan los trabajos y las experiencias exitosas desarrolladas por las empresas a nivel de campo, de planta, en temas de productividad y de sostenibilidad, y que todos sabemos que va mucho más allá de las conferencias académicas y nos brinda múltiples escenarios de intercambio. Este año vamos a tener temáticas muy interesantes, ya les estaremos contando. Y finalmente, contarles también que el próximo 21 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, tendremos el espacio virtual donde se hará la presentación para el sector del programa de becas de posgrado de la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres. Brigitte, ¿cómo vamos? Ahora sí, en respuestas. Bueno, casi 100. Ya vuelvo y comparto la pantalla. Un momento, por favor. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto? 97 respuestas y ya voy a compartirlas, mostrar resultados. 98, Entonces, 99, 100. Okay. Yo creo que ya con estas tendremos una visión completa de la apreciación de nuestros participantes. A la pregunta en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario para mejorar el estatus fitosanitario, 98, 99 de las 101 respuestas fue en un nivel alto y 2 en un nivel regular. Muchísimas gracias a los participantes que nos dieron su opinión, es muy valiosa para nosotros. Vamos a dar entonces paso a un par de avisos más rápidamente antes de nuestro cierre. Recordarles que están abierta la convocatoria para el Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en las Zonas Palmeras. Este año está en su versión número 14, las inscripciones están hasta el 24 de marzo. Los requisitos los encuentran en la página web de Fedepalma, invitadísimos a que se animen a mostrar esas fantásticas fotografías de nuestro paisaje humano y natural palmero, resaltar el papel de la mujer en el crecimiento y la consolidación del sector. Por eso tenemos
este año nuestra versión 2023 del premio La Mujer Palmera. Inscripciones hasta el próximo 24 de marzo únicamente, para que por favor no perdamos esta oportunidad de postular a nuestras mujeres y destacar el papel importante que cumplen. Bueno, para el cierre de esta segunda sesión de Colombia Palmera en línea, vamos a tener o invitamos al doctor Anwar Morales Rodríguez, líder del área de entomología de Sanipalma, quien nos dará unas palabras de cierre de esta segunda sesión. Doctor Anwar, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Silvia, muchísimas gracias. Gracie, muchísimas gracias por tan excelente seminario, muy instructivo. Espero que todos hayamos tomado atenta nota de él y que hayamos aprendido mucho, pero que sobre todo nos quede la inquietud, esa inquietud de que podemos tener un problema severo en nuestra finca, en nuestra plantación, y que no lo sabemos, y que puede pasar desapercibido por mucho tiempo, y que no nos estamos enterando, y que cuando ya nos enteremos puede ser un poco tarde. Así que la base de todo esto, de todo lo que nosotros necesitamos hacer, es lo que siempre hemos venido recomendando desde Sanidad. Siempre es el monitoreo tanto de las enfermedades como de las plagas. En este caso, un monitoreo muy cercano del estípite de la palma. Pudimos ver que hay 5 problemas que Gracie nos presentó el día de hoy. Todos bastante serios, algunos de ellos un poco más en algunas regiones que en otras. Probablemente algunos de ustedes van a decirse en un momento dado, ese no me interesa porque no lo tengo, pero es bueno que los conozcamos para que tengamos todos una buena visión y que estemos pendientes de qué es lo que está pasando en nuestro lote. Entonces tenemos la pudrición seca del estípite, pudrición húmeda del estípite, la pudrición basal del estípite y la pudrición alta del estípite. Esas 4 enfermedades pueden estar ocasionadas por hongos y bacterias, tienen diferentes tipos de manejos, diferentes formas en que nosotros necesitamos manejarla. Por eso es tan importante conocerla y saber cómo las vamos a tratar. Entonces, algunas de ellas puede ser un tratamiento un poco más relajado, pero unas de ellas, 2 de ellas especialmente, son tratamientos muy severos en que nosotros no podemos dudar y decir, tenemos que eliminar esas palmas y eliminar el tejido que nos queda allí, porque vamos a causar en un futuro muy cercano o inclusive muy lejano, como Gracie nos mostró, problemas en nuestros lotes y en la palmicultura colombiana. El último problema que nos presentó fue la pudrición de las bases peciolares, un problema que realmente hemos comenzado a ver ya muy frecuente, en el cual todavía no tenemos claro exactamente qué es lo que nos está pasando allí, cuál es el mecanismo, qué es lo que nos está ocurriendo. Estamos innovando para poder tener algunas soluciones y poder ver cómo podemos solucionar el problema antes de poder saber realmente qué es el problema en sí, porque esa es una urgencia que nosotros tenemos. Entonces, recuerden, lo más importante que nosotros tenemos en este momento para poder controlar estas enfermedades es el monitoreo. Estar siempre pendientes de nuestros lotes, estar evaluando, mirando ese estípite que nosotros tenemos, muy sano, muy grande, muy bonito, tanto en el híbrido como en guinensis, y que permanezca siempre así. Algo muy importante, quiero recalcar lo que dijo Gracie, el estípite del híbrido es mejor no tocarlo. Cualquier cosa que le hagamos al estípite, cualquier herida, puede ser la puerta de entrada para muchos patógenos o para muchas enfermedades que nos pueden causar. En este momento podemos recomendar control cultural, todo lo que ustedes escucharon del manejo que Gracie recomienda. Tenemos algunas circunstancias, algún control biológico, pero tengan la certeza que nosotros seguimos trabajando. Fitopatología sigue trabajando en la mejora y en la búsqueda de soluciones para poder entregarles a ustedes soluciones reales para manejar el problema de la mejor forma posible. Muchísimas gracias a todos por su atención y les agradezco a Gracie de nuevo, a Silvia, a Brigitte por este espacio. Muchas gracias, doctor Anwar. Gracias, Gracie, nuevamente a ti, a todo tu equipo de trabajo, a todos ustedes por hacer
posible este espacio y acompañarnos esta tarde. Les comentamos que nuestro siguiente encuentro será el próximo 13 de abril. Esperamos encontrarnos allí nuevamente. Recordarles que las sesiones de Colombia Palmera en línea son grabadas y estarán disponibles para su consulta y para que las puedan ver en diferido en la página web de Cenipalma. Nuevamente, muchas gracias para todos. Una feliz noche. Conservando y estudiando el cultivo de APAMAS. Conservando y estudiando el cultivo de APAMAS. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumaco, Catacaca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. En Tumaco, Catacaca, Ullaro Fundación. Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a la ciudad.